Qué bueno es estar en tu presencia, Dios. Qué bueno es poder adorarte, Rey. Bendecimos tu nombre. Llena este lugar con tu presencia, con tu gloria. Te honramos a ti, Rey. Te honramos a ti, Señor. Dios poderoso, te amamos. Cuán bueno eres tú, Señor. Hermoso eres tú, Rey. Bendito Jesús, mi alma te alaba, mi alma te bendice a ti. Amado Rey, bendito Señor. Eres tú mi gran amor y la razón de mi existir. Eres tú mi respirar, sin ti no puedo yo vivir. He aprendido a estar aquí, rodeado de tu santidad. Allí encuentro mi lugar, se ha convertido en mi hogar, en tu presencia. Hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios. Has sido tú mi salvación, en tu presencia. Hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios. Has sido tú mi salvación. Te amamos, Rey. Amamos tu presencia, Dios. Llena todo este lugar. Llena todo este lugar. ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? Oh, oh, oh. ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? En tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios. Has sido tú mi salvación, en tu presencia. Hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios. Has sido tú mi salvación. Qué bueno es poder adorar al Rey. Qué bueno es poder bendecir su nombre. Quiero bendecir a cada una de las personas que nos pueden ver a través de este medio. Declaramos la bendición de Dios sobre cada hogar, sobre cada vida. Estamos viviendo un tiempo bien especial y hoy tenemos la oportunidad de meditar en su palabra. Quiero que tomemos una meditación de la palabra de Dios y quiero que hablemos un poquito de la oración. En la palabra, en la Biblia, encontramos muchos modelos de oración. Encontramos a Jesús enseñándole a sus discípulos a orar. Sus discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Encontramos esa oración poderosa y empieza bendiciendo el nombre de Dios, bendiciendo al Padre que está en los cielos, declarando su grandeza, su majestad. También podemos encontrar la oración de Jabes, pidiéndole a Dios que lo bendiga, que ensanche su territorio. Podemos encontrar muchos modelos de oración, pero hoy quiero centrarme en una oración específica, una oración muy especial,
que hizo David, el rey David. Podemos entender que orar es hablar con Dios. La manera de comunicarnos con Dios es la manera que nosotros tenemos para llegar a su presencia, la manera de nosotros poder comunicarnos con el Dios de los cielos. Una oración es determinante en la vida de una persona. Una oración puede cambiar el curso de una historia si lo hacemos de la manera correcta. De pronto hemos venido cargando situaciones en nuestras vidas, de pronto hay áreas en nuestras vidas que necesitan la intervención de Dios y es el momento de hacer una oración. Y es lo que estaba pasando con el rey David. Si vamos un poquito a la historia, David había cometido pecado, había tomado a una mujer ajena, había tomado para él, llegó al punto aún de que esa mujer quedó en embarazo, esperaba un bebé, y David aún encubre su pecado, y lo que hace es mandar a poner al esposo de esta mujer en primera línea de batalla para que él muriese, y de hecho murió ese hombre. Pero la vida de David seguía y él seguía llevando ese pecado allí. No lo había declarado a Dios, no había pedido perdón a Dios. Pero llega un momento especial en la historia. El profeta de parte de Dios va al rey y le habla, le hace entender el error en el que él está, y es importante que nosotros hoy meditemos en esto. El profeta le habla al rey David y lo hace reflexionar. Le habla de una historia de dos hombres en una ciudad, un hombre rico y un hombre pobre. Le dice que uno de ellos tenía muchas riquezas, tenía ovejas, vacas, pero estaba ese hombre pobre que tenía una sola ovejita. Y dice que vino un hombre de camino a la casa de aquel hombre rico, y ese hombre rico, para atender a este visitante, lo que hace es que no usa de sus ovejas o no toma de sus ovejas, de sus vacas para alimentar a ese hombre, sino que toma la única oveja que tenía este hombre pobre para darla al hombre rico. Y allí en segunda de Samuel 12:5, lo que nos va a hablar la palabra, lo que dice David en el versículo 5. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. David llega a juzgar aún su misma condición sin darse cuenta, y lo que él declara es que el que hizo tal cosa es digno de muerte, porque Dios le da una sabiduría especial al profeta para llegar al corazón del rey y hablarle y hacerle entender su pecado. Y cuando David se da cuenta, cuando el profeta le declara: ese hombre que hizo esto eres tú, porque su situación se estaba viendo reflejada en una historia que el rey en su momento no lo entendió, pero llegó a juzgar su propia condición y a decir: ese hombre es digno de muerte. David lo que estaba haciendo era que estaba declarando lo que se merecía aquel hombre, estaba declarando lo que él mismo en ese momento merecía. Pero cuando el profeta le declara a David que ese hombre era él, David lo que hace es que reconoce su pecado, se va a la presencia de Dios, se aparta, dice que por 7 días se encierra a orar, a clamar a Dios, a pedir. Y es allí donde quiero que miremos el Salmo 51. Esa oración que el rey David empieza a hacer: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí
he aquí en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recreará los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Esa es una oración que nace del corazón arrepentido de David. Pero me llama la atención que él empieza hablando de Dios con tanta propiedad porque él conocía a Dios. Y es algo en lo que quiero que meditemos hoy. Es necesario conocer a Dios. A través de la oración podemos conocerle, porque la oración nos lleva a la búsqueda de su presencia, nos lleva a leer su palabra, a escudriñar las escrituras, a conocer de Dios. Y él empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, y borra mis rebeliones. Lo que él está diciendo allí es que Dios tenga misericordia, que tenga piedad de él conforme a su misericordia. No era conforme a lo bueno que David era, no era conforme a las muchas obras que David podía realizar o a lo que él podía hacer. No, era conforme a la misericordia de Dios. Porque él, aún habiendo juzgado su causa, sabía que merecía la muerte, sabía que merecía morir, porque él mismo lo declaró. Pero él hace esa oración pidiéndole a Dios su misericordia. Pero también es importante recordar que Dios le declaró a través del profeta que él no moriría. Sí le dijo que aquel bebé moriría, pero no le dijo que David moriría, le dijo que David iba a vivir. Él sabía que no iba a morir, pero él está declarando la misericordia de Dios, porque él sabía y reconocía la consecuencia del pecado. Él reconoció su misericordia, pero también es importante mirar que la oración nos lleva al reconocimiento. A veces nos encontramos en situaciones en las que nosotros pensamos que estamos bien, creemos que todo lo estamos haciendo bien, creemos que no estamos fallando, pero cuando vamos a su palabra, Él nos muestra, a través de la palabra podemos ver nuestro error. Dios nos hace entender nuestras fallas. Y el reconocimiento nos lleva a hacer una confesión, porque es muy importante confesar. David había pasado tiempo desde que cometió ese pecado y no lo había declarado. Él no le había pedido perdón a Dios. Fue necesario que Dios enviara al profeta a que David, a hacer reconocer a David su error, para que él pudiera comprender su falla. Entonces por eso él empieza diciendo en su oración a Dios que perdone su rebelión, porque David, sabemos que rebelión es desobedecer. David había pasado los límites, había dejado de obedecer a Dios con sus hechos, y aún había permanecido en ese error el cual él había cometido, porque con una acción quiso tapar otra, y eso lo llevó a una condición de pecado, de rebelión contra Dios.
ese es un momento para nosotros reflexionar y para nosotros examinar nuestra vida. Podemos encontrarnos en la misma condición de David o en una condición parecida. De pronto podemos decir, no, es que yo no he llegado a tanto. Si leemos la historia podemos decir, no, yo no he llegado tanto como lo hizo él. Pero debemos de entender que ante los ojos de Dios no hay pecados grandes ni pecados pequeños. Sí, las consecuencias son distintas, pero ante los ojos de Dios no podemos clasificar los pecados. Debemos de entender que es necesario declararlo. Y en este tiempo que estamos viviendo es necesaria la confesión, es necesaria la oración. Y yo te invito a que empieces esa vida de oración, esa vida de intimidad con Dios si no lo has estado haciendo. O si lo has estado haciendo, a intensificar esa búsqueda. Porque no podemos limitarnos a estar en una congregación, no podemos limitarnos a estar en una iglesia para buscar a Dios. Dios está allí en nuestro hogar, Dios está allí en nuestra casa. Y es aún esto más hermoso porque es el tiempo en el que debemos de provocar la presencia de Dios en nuestra casa. Hemos vivido tiempos especiales, maravillosos en la presencia de Dios, en la congregación. Pero es el momento de llevar esa intimidad a nuestras casas. Cuando hablamos de la oración podemos mirar también que es un medio, un vehículo para pedir perdón. Porque lo que hizo David fue que se apartó y fue a sus aposentos, fue a la presencia de Dios, fue al lugar de intimidad, fue a la presencia de Dios a confesar su pecado, a pedir perdón, a declarar su rebelión. Y fue ahí donde estuvo en intimidad con Dios. Y él centra su oración en la necesidad que tenía de pedir perdón una vez reconoció su error. No sé si de pronto tienes ese momento para reconocer tu error, o tienes esa decisión mejor para reconocer tu error en este momento, ir a la presencia de Dios y declararle: Dios, te he fallado, te necesito, perdona mi pecado. En el versículo 13, allí él está diciendo: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. La situación que puedes estar viviendo o que estés viviendo puede ser de bendición para otros una vez tu vida sea restaurada. La situación que estés pasando es un medio de bendición que Dios puede usar para otras personas. Porque nuestro ejemplo, y allí lo está diciendo David, que él va a enseñar a los transgresores de los caminos de Dios, y que los pecadores se convertirán a Dios. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de humillarnos, y yo te invito ahí donde estás, que humilles tu corazón y reconozcas que le necesitas a Él. Si no has tenido la oportunidad de entregar tu corazón a Cristo, yo te invito a que no desaproveches esta oportunidad. No importa tu pecado, no importa tu condición, no importa tu falla, Dios hoy está dispuesto a perdonarte. Dios hoy quiere limpiar tu vida y usarte. Eres un instrumento de bendición en las manos de Dios. Y yo declaro bendición sobre cada persona que está viendo este mensaje. Y yo declaro la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo. Una bendición poderosa sobre su vida, sobre su hogar. Y quiero invitarte a que ores conmigo. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, te invito a hacerlo. E igual si lo tienes en tu corazón, te invito a que hagas esta oración. Dios bueno, Dios de misericordia,
Reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que te he fallado. Hoy te entrego mi corazón. Límpiame, purifícame. Perdona mi rebelión. Sé que sin ti no puedo vivir. Recibo el regalo de la vida eterna, el cual me ofreces, Dios. Gracias porque soy salvo a través de tu muerte en la cruz, bendito Jesús. Declaro que tú eres mi Padre y que yo soy tu Hijo. Gracias por amarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.